Un millonario despreció a su esposa tras su embarazo, pero cuando vio a su hijo, rompió en llanto. ¿Alguna vez has sentido que el éxito pesa más que el amor? Para Alexander Belmont, un magnate de los negocios en Estados Unidos, esa era la realidad que había abrazado durante años. La vida de Alexander estaba marcada por la frialdad y la ambición desmedida. Cada día, su agenda estaba repleta de reuniones, negociaciones y decisiones financieras que lo mantenían alejado de la calidez del hogar. Para él, el dinero era el único lenguaje que merecía la pena hablar, y su imperio era su único amor. Pero, en la profundidad de su ser, había un vacío que ni su fortuna ni su éxito podían llenar. Alexander era un hombre de apariencia imponente, alto, con un traje siempre perfectamente ajustado y una mirada que podía helar la sangre. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder se escondía un corazón vulnerable. Su infancia estuvo marcada por la soledad y la falta de afecto, lo que lo llevó a creer que la debilidad era el peor de los pecados. Nunca se permitió soñar con una vida diferente, una vida donde el amor y la familia tuvieran cabida. Por eso, cuando su esposa, Camila, le reveló que estaban esperando un hijo, su reacción fue de rechazo absoluto. Para él, un niño no era una bendición, sino un obstáculo que amenazaba con desmoronar el mundo cuidadosamente construido que había creado. El hogar de Alexander y Camila se había convertido en un lugar sombrío. A medida que los meses de gestación avanzaban, la distancia entre ellos crecía. Camila, con su amor incondicional y sus sueños de familia, se encontraba sola en un mar de emociones contradictorias. Cada sonrisa que ella le dedicaba a su vientre crecía y se expandía, pero en los ojos de Alexander solo había desdén. La calidez del hogar se había transformado en un desierto emocional, donde el amor se ahogaba en la rutina de un hombre obsesionado con el éxito. Camila, herida y desilusionada, comenzó a aceptar que tal vez tendría que enfrentarse a la maternidad sola, sin el apoyo del hombre que había prometido amarla. El día del nacimiento llegó, y con él, una tormenta de emociones. Alexander llegó al hospital, no con la alegría de un futuro padre, sino con la resistencia de un hombre que creía que sus responsabilidades estaban en otro lugar. Camila, a pesar de su dolor y la decepción, se preparó para recibir a su hijo con los brazos abiertos, lista para acogerlo con todo el amor que su esposo le negaba. Pero cuando Alexander vio por primera vez a su hijo, todo cambió. En el instante en que sostuvo al bebé en sus brazos, un torrente de sentimientos lo inundó. Era como si el tiempo se detuviera y, de repente, entendiera que toda su vida había estado equivocada. Los ojos del pequeño lo miraban con una pureza que lo desarmó. En ese momento, la verdad lo golpeó con una fuerza devastadora. Aquel niño era parte de él, una extensión de su propia existencia. Las lágrimas comenzaron a fluir, y el peso de sus errores se hizo más que evidente. Había estado a punto de perder algo invaluable, algo que no podía comprarse con dinero. En un abrir y cerrar de ojos, la frialdad de su corazón se transformó en un ardiente deseo de redención. Pero la transformación de Alexander no sería fácil. La vida que había llevado hasta ahora lo había moldeado de tal manera que el cambio requeriría un esfuerzo monumental. Las decisiones que había tomado, las prioridades que había establecido, todo debía ser reevaluado. Su mundo, antes ordenado y predecible, ahora estaba lleno de incertidumbres y desafíos. Mientras trataba de acercarse a Camila y a su hijo, se encontró con la resistencia de su esposa, quien había aprendido a proteger su corazón de un hombre que no había estado allí para ella. Alexander se dio cuenta de que había construido muros a su alrededor, y ahora, para reconstruir la relación con su familia, debía desmantelar cada ladrillo. La lucha interna entre su deseo de ser un buen padre y esposo y las viejas costumbres que lo habían definido lo llevarían a un viaje lleno de altibajos. La culpa lo perseguía, pues sabía que había herido a Camila de maneras que no podía revertir. La batalla por su amor y la aceptación de su nuevo rol como padre no solo se libraría en el exterior, sino también en su interior.
donde las inseguridades y los miedos acechaban como sombras. A medida que la historia se desarrolla, Alexander se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su nuevo compromiso. Las interacciones con su hijo lo llevan a redescubrir la alegría, pero también lo confrontan con sus propios fracasos y temores. La presión de su imperio empresarial y el deseo de ser un buen padre se entrelazan en una danza complicada, y cada paso que da hacia la reconciliación es un recordatorio de lo que casi pierde. La vida de Alexander Belmont se convierte en un viaje de redención, donde la lucha por el amor y la familia se convierte en su mayor desafío. La historia nos invita a reflexionar sobre las prioridades en la vida, el valor del amor incondicional y la posibilidad de cambiar, incluso cuando parece que todo está perdido. En un mundo donde el éxito a menudo se mide en términos de riqueza y poder, Alexander deberá aprender que el verdadero triunfo radica en el amor que se da y se recibe, y que, a veces, lo más valioso se encuentra en lo que menos esperamos. A medida que Alexander se adentraba en su nuevo papel de padre, la vida se tornó en un mar de desafíos que lo empujaron al límite de su resistencia emocional y física. La primera noche en casa después del nacimiento de su hijo fue un caos. El llanto del bebé resonaba por toda la casa, y Alexander, que apenas había tenido experiencias previas con niños, se sentía completamente abrumado. Mientras Camila se ocupaba del pequeño, él se encontró en un rincón de la habitación, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Su mente estaba llena de dudas. ¿Sería capaz de ser un buen padre? ¿Podría dejar atrás su antigua vida y adaptarse a esta nueva realidad? Las semanas siguientes fueron una prueba constante. Alexander intentó involucrarse en la crianza del bebé, pero cada vez que se acercaba, sentía la mirada de Camila, una mezcla de esperanza y desconfianza. La distancia emocional que él había creado durante el embarazo aún estaba presente, y cada intento de acercarse a ella parecía ser recibido con un recelo palpable. Camila, aunque deseaba que su matrimonio funcionara, había puesto una guardia emocional que era difícil de atravesar. La idea de ser vulnerable con Alexander, de permitirle entrar en su mundo, le daba miedo. Había aprendido a proteger su corazón y no estaba dispuesta a ser herida de nuevo. En medio de esta tormenta emocional, Alexander decidió asistir a un grupo de padres primerizos que se reunía en el parque local. Allí conoció a Martín, un hombre que parecía tener todo bajo control. Martín era carismático, con una sonrisa fácil y un humor que iluminaba la atmósfera. Su enfoque despreocupado sobre la paternidad contrastaba con las inseguridades de Alexander. Sin embargo, a medida que se conocieron, Alexander se dio cuenta de que Martín también enfrentaba sus propios desafíos. Su esposa había regresado al trabajo, y él se sentía abrumado por la responsabilidad de cuidar a su hijo mientras intentaba mantener su carrera. La amistad que comenzó a formarse entre Alexander y Martín se convirtió en un refugio. A través de sus conversaciones, Alexander comenzó a abrirse sobre sus miedos y frustraciones. Martín, con su perspectiva más relajada, le recordó que la paternidad no se trataba de ser perfecto, sino de estar presente. Sin embargo, a medida que la amistad crecía, también lo hacían las diferencias entre ellos. Mientras Martín se sentía cómodo dejando de lado las expectativas sociales, Alexander luchaba contra su propio sentido del deber. La presión de su negocio lo perseguía constantemente, y cada vez que se alejaba de su oficina, sentía que todo podría desmoronarse. Las tensiones aumentaron cuando una gran negociación empresarial se acercaba, y Alexander se vio obligado a decidir entre asistir a una reunión crucial o estar presente en el primer cumpleaños de su hijo. La fecha del cumpleaños había estado marcada en su calendario, pero ahora, con el dinero en juego, la duda comenzó a asediarlo. ¿Era el amor de un padre suficiente para compensar la falta de éxito profesional? Mientras reflexionaba sobre esto, se dio cuenta de que su viejo patrón de priorizar el trabajo sobre el amor estaba resurgiendo. La noche antes del cumpleaños, mientras su hijo dormía, Alexander se sentó en la oscuridad de su oficina, mirando las cifras y los informes que lo habían definido durante años.
Una parte de él sabía que debía estar allí para su familia, pero la otra parte, la que había sido alimentada por años de ambición y poder, le decía que no podía permitirse un fracaso. Fue en ese momento de soledad y conflicto que recibió un mensaje de Martín, recordándole que el éxito verdadero no se medía solo en logros materiales, sino en los momentos que se compartían con quienes amamos. El día del cumpleaños llegó, y el corazón de Alexander estaba dividido. A pesar de la presión, decidió dejar de lado los números y las reuniones. Se dirigiría a casa para celebrar. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena que lo golpeó en el pecho. Camila estaba decorando la sala con globos y sonrisas, pero sus ojos reflejaban decepción. Ella había invitado a amigos y familiares, esperando que él estuviera presente. La alegría del niño, al ver a su padre, se trocó rápidamente en un silencio incómodo. La tensión en el aire era palpable. Alexander sintió que sus viejos fantasmas volvían a acecharlo. Camila, con la voz entrecortada, le reprochó la falta de compromiso. No es solo un negocio, Alexander. Esto es nuestra vida, nuestra familia, dijo, y las palabras resonaron en su mente como un eco. La realidad lo abrumó. Había estado tan centrado en el éxito que había olvidado la importancia de estar presente en los momentos que realmente importaban. Durante la fiesta, mientras los niños reían y jugaban, Alexander observó a su hijo, que jugaba con un pequeño coche rojo. La felicidad en su rostro era un recordatorio de lo que había arriesgado. En ese instante, comprendió que su éxito no significaba nada si no podía compartirlo con su familia. Pero, a pesar del deseo de cambiar, la sombra de su pasado lo seguía. Su lucha por la aceptación de Camila y la construcción de la confianza se volvió un reto monumental. Debía demostrar que su amor por ellos era más grande que cualquier negocio. Pero, ¿cómo podía romper las cadenas que había forjado durante años? Mientras los días transcurrían, se encontró en un ciclo de pequeños avances y retrocesos. Un día, lograba hacer reír a su hijo, y al siguiente, Camila lo miraba con desconfianza por alguna de sus decisiones. Las viejas heridas no sanaban tan rápido, y el camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos. A cada paso que avanzaba, la sombra de su antigua vida lo seguía, recordándole las promesas rotas y los momentos perdidos. No obstante, la amistad con Martín se volvió un pilar en su vida. A través de él, Alexander comenzó a entender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una forma de conexión. A veces, se encontraba compartiendo sus miedos con Martín, quien, a su vez, le contaba sobre sus propias luchas. Era un ciclo de apoyo mutuo, y aunque no era perfecto, le ofrecía a Alexander una nueva perspectiva sobre la paternidad y el amor. En su camino hacia la redención, Alexander se dio cuenta de que cada pequeño acto de amor contaba. Comenzó a hacer cambios en su vida diaria. Dejaba de lado reuniones innecesarias para pasar más tiempo con su hijo. Aprendió a cambiar pañales y se esforzó por reconectar con Camila. Aunque el camino era largo y lleno de retos, cada paso hacia adelante lo acercaba más a la familia que tanto anhelaba. Pero a medida que las tensiones aumentaban, también lo hacía la presión de su mundo empresarial, y la pregunta seguía flotando en su mente: ¿podría realmente encontrar un equilibrio entre el éxito y el amor? A medida que los días se transformaban en semanas, Alexander se dio cuenta de que las tensiones no solo provenían de su lucha personal, sino también de factores externos que comenzaban a complicar aún más su ya delicada situación familiar. La presión en su trabajo aumentaba, y la inestabilidad del mercado amenazaba con desestabilizar su empresa. Un nuevo competidor había entrado en escena, y con él, la posibilidad de perder todo lo que había construido. Esta incertidumbre lo mantenía despierto por las noches, y la constante preocupación por el futuro financiero de su familia empezaba a minar su salud física. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora mostraban signos de agotamiento. Camila, al notar el estrés que afectaba a Alexander, se sintió aún más distante. Ella había estado tratando de ser comprensiva,
pero su paciencia comenzaba a agotarse. En sus conversaciones, la desconfianza seguía siendo un resquicio en la relación. «No puedes seguir eligiendo el trabajo sobre nosotros», le dijo una tarde, su voz cargada de frustración. «Necesito saber que estás aquí, que estás comprometido». Las palabras de Camila resonaban en la mente de Alexander, pero él se sentía atrapado entre dos mundos, el de sus sueños profesionales y el de su familia. La amistad con Martín, aunque inicialmente un refugio, se tornó en una fuente de comparación. Mientras Martín seguía disfrutando de su paternidad con una actitud despreocupada, Alexander se sentía cada vez más como un fracaso. Una tarde, en el parque, Martín le compartió que estaba pensando en abrir su propio negocio. «Quiero hacer algo que me apasione, algo que me permita estar más presente para mi familia», le confesó. La revelación de Martín golpeó a Alexander como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que su amigo estaba tomando decisiones valientes, mientras él se sentía atrapado en un ciclo de miedo. Las cosas comenzaron a complicarse aún más cuando Camila, sintiéndose olvidada, se unió a un grupo de madres en su vecindario. Al principio, Alexander no le dio importancia, pero cuando comenzó a notar que ella se reía y compartía momentos con otras mujeres, sintió una punzada de celos. ¿Acaso era posible que ella encontrara la felicidad sin él? Esa pregunta lo atormentaba, y la inseguridad se apoderó de él. En un intento por recuperar su atención, comenzó a hacer cambios en su trabajo, incluso sacrificando proyectos importantes para pasar más tiempo en casa. Pero por alguna razón, eso no parecía ser suficiente. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Alexander llegó a casa deseando pasar tiempo de calidad con su hijo. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con una atmósfera tensa. Camila estaba en el sofá, con su hijo dormido en brazos, y la expresión en su rostro era de decepción. «Te estoy esperando para cenar, pero parece que prefieres quedarte en la oficina», dijo, su tono cortante. Alexander sintió que todo su esfuerzo era en vano. La frustración lo invadió, y en un momento de debilidad respondió: «No puedo simplemente ignorar mi trabajo. ¿Qué pasaría si no tenemos dinero para vivir?». Las palabras de Alexander resonaron en la habitación como un trueno. Camila, herida, se levantó y se fue a su habitación, dejando a Alexander solo con su culpa. Esa noche, mientras se sentaba en la oscuridad de la sala, sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a aplastarlo. La lucha por equilibrar su vida personal y profesional se estaba convirtiendo en un campo de batalla, donde cada victoria en un ámbito se traducía en una derrota en el otro. Los días siguientes fueron un ciclo de silencio y resentimiento. A medida que la presión en su trabajo aumentaba, Alexander se volvió más irritable y distante. Su cuerpo, agotado, comenzaba a mostrar señales de estrés, insomnio, dolores de cabeza constantes y una irritabilidad que afectaba sus interacciones en casa y en la oficina. Las viejas heridas emocionales que pensaba haber sanado volvían a abrirse, y la lucha por ser el padre y esposo que deseaba se tornaba cada vez más difícil. Fue en medio de esta tormenta emocional que Martín le ofreció una salida. Le propuso participar en un taller de paternidad que se llevaría a cabo en un fin de semana. «Es una buena oportunidad para aprender a manejar el estrés y mejorar nuestras relaciones», le dijo. Alexander, aunque escéptico, aceptó la invitación. Era consciente de que necesitaba un cambio, y tal vez ese taller podría ser la clave. El taller fue un espacio de reflexión y conexión. A través de ejercicios y dinámicas grupales, Alexander comenzó a comprender la importancia de la comunicación en la paternidad. Sin embargo, también se dio cuenta de que el camino hacia el cambio no sería fácil. La facilitadora del taller compartió su propia historia de conflicto entre trabajo y familia, lo que resonó profundamente en Alexander. Ella enfatizó que, a menudo, nos perdemos en la búsqueda de éxito y dejamos de lado lo que realmente importa: las relaciones significativas. A su regreso a casa, Alexander se sintió renovado pero aún inseguro. Decidió acercarse a Camila y compartir lo que había aprendido. Al principio, ella se mostró reacia a escuchar,
Siempre es lo mismo, Alexander. Dices que vas a cambiar, pero al final, siempre eliges tu trabajo, le respondió con desconfianza. Sin embargo, esta vez, él se armó de valor y le habló desde el corazón. Sé que he fallado. Estoy tratando de encontrar un equilibrio, pero necesito tu ayuda. Quiero ser el padre y esposo que mereces. Las palabras de Alexander resonaron en la habitación, y aunque Camila no respondió de inmediato, vio un destello de esperanza en su mirada. A medida que pasaban los días, comenzaron a tener conversaciones más abiertas sobre sus expectativas y miedos. La conexión que habían perdido poco a poco empezaba a reconstruirse, aunque la desconfianza aún era un obstáculo presente. Sin embargo, cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, la presión en el trabajo se intensificó. Una crisis financiera golpeó a la empresa y Alexander se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Los recortes de personal eran inminentes y su propio puesto estaba en riesgo. La incertidumbre lo llevó a una encrucijada. ¿Debería enfocarse en salvar su carrera o continuar luchando por ser el padre presente que anhelaba ser? Esa noche, mientras reflexionaba sobre su futuro, sintió que su mundo se desmoronaba. La sombra de su viejo patrón de priorizar el trabajo sobre la familia lo acosaba nuevamente. Sin embargo, en el fondo de su mente, resonaban las palabras de Martín sobre la importancia de encontrar un propósito. En medio de su crisis personal, Alexander comenzó a vislumbrar una posible solución. Tal vez era el momento de dar un paso arriesgado y emprender su propio camino, uno que le permitiera ser dueño de su tiempo y su vida. La decisión estaba en sus manos. Podría encontrar la fortaleza para cambiar el rumbo de su vida profesional y al mismo tiempo reparar las relaciones que tanto valoraba. La batalla interna continuaba y la posibilidad de un cambio radical se perfilaba en el horizonte. Mientras se preparaba para enfrentar el día siguiente, comprendió que el verdadero éxito no se medía solo en logros profesionales, sino en la capacidad de construir una familia unida, un amor inquebrantable y un legado que perdurara en el tiempo. Una semana después de la crisis financiera en la empresa, el día que Alexander había temido llegó. Mientras se preparaba para salir de casa, recibió una llamada de su jefe. La voz del hombre al otro lado de la línea era tensa, casi temerosa. Alexander, lamento informarte que hemos decidido prescindir de tu puesto. Es una decisión difícil, pero la situación actual nos obliga a tomar medidas drásticas. Las palabras resonaron en su mente como un eco inquietante. De repente, el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó ante sus ojos. La noticia lo golpeó con la fuerza de un huracán y se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La tristeza se mezcló con un profundo sentido de pérdida y un torrente de emociones lo invadió. Se sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. En su mente, la voz de Camila resonaba: «Siempre eliges tu trabajo sobre nosotros». Ahora, esa elección ya no existía. Con un nudo en la garganta se dirigió a la sala, donde encontró a su hijo jugando con bloques. La sonrisa del pequeño chocó con su desolación y una sombra de culpa se cernió sobre él. Camila, al notar su expresión, se acercó lentamente. «¿Qué pasó?», preguntó, y Alexander, con la voz entrecortada, le reveló la noticia. La reacción de Camila fue inmediata. En sus ojos brilló una mezcla de sorpresa y compasión, pero también de incertidumbre. «Tal vez esto puede ser una oportunidad para ti, para nosotros», dijo ella, tratando de encontrar un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, las palabras apenas lograron calmar la tempestad que se desataba en el corazón de Alexander. En los días siguientes, la angustia se convirtió en un compañero constante. Se sentía vacío y perdido, y la presión de ser el proveedor de su familia se había evaporado de repente, dejándolo expuesto y vulnerable. La lucha que había enfrentado en su trabajo se había transformado en un desafío interno mucho más profundo. La incertidumbre sobre cómo sostener a su familia lo mantenía despierto por las noches, y las viejas heridas emocionales comenzaron a abrirse de nuevo. Sin embargo, en medio de su dolor, una chispa de claridad comenzó a surgir. A medida que las horas pasaban,
Se dio cuenta de que había estado buscando validación en su trabajo, en su éxito profesional, cuando en realidad lo que anhelaba era una conexión auténtica con su familia. Recordó las palabras de la facilitadora del taller de paternidad. El verdadero éxito se mide en las relaciones que construimos. Esa frase resonó en su mente, y aunque el camino por delante parecía incierto, comenzó a vislumbrar nuevas posibilidades. La situación se tornó aún más compleja cuando, tras varios días de reflexión, decidió que era el momento de actuar. Con el apoyo de Camila, comenzó a explorar la idea de emprender su propio negocio, algo que siempre había soñado pero que había pospuesto por miedo y dudas. La idea de ser dueño de su tiempo y poder estar presente para su familia se convirtió en una luz en la oscuridad. Aunque la idea era aterradora, también era liberadora. La posibilidad de crear algo desde cero lo llenaba de energía y emoción. Empezó a investigar, a planificar y a hablar con otros emprendedores. Cada conversación lo llenaba de inspiración y determinación. La angustia que había sentido tras la pérdida de su empleo comenzó a transformarse en esperanza. Con cada pequeño paso que daba, se sentía más cerca de la persona que quería ser, un padre presente, un esposo comprometido y un hombre que había encontrado su propósito. Sin embargo, la transición no fue fácil. La incertidumbre seguía acechando, y los desafíos eran constantes. Las dudas sobre si podría tener éxito, si podría sostener a su familia, lo acompañaban en cada decisión. Pero esta vez no estaba solo. Camila se convirtió en su socia y confidente, y juntos comenzaron a construir un nuevo camino. La comunicación entre ellos mejoró, y las conversaciones que antes eran tensas se convirtieron en sesiones de lluvia de ideas, donde ambos compartían sus esperanzas y temores. La desconfianza que había marcado su relación comenzó a disiparse, y en su lugar, floreció una nueva conexión basada en la colaboración y el apoyo mutuo. La evolución de su relación se reflejó en su vida familiar. Alexander comenzó a ser más presente con su hijo, disfrutando de los pequeños momentos que antes había pasado por alto. Las risas resonaban en la casa, y la atmósfera de tensión que había dominado su hogar comenzó a desvanecerse. A medida que se sumergía en el proceso de emprender, Alexander encontró un sentido renovado de propósito, no solo en su trabajo, sino en su vida familiar. La decisión de emprender se convirtió en un catalizador que transformó no solo su carrera, sino también su identidad. Ya no se veía a sí mismo solamente como un trabajador, sino como un creador, un líder en su hogar. Aprendió a valorar los momentos de conexión con su familia más que los logros profesionales. Cada desafío en su nuevo camino lo fortalecía, y cada pequeño éxito se celebraba como una victoria compartida. El turning point en la vida de Alexander no solo alteró su trayectoria profesional, sino que también redefinió su visión del éxito. Comprendió que el verdadero logro no era tener un título o un salario elevado, sino construir un hogar lleno de amor y apoyo. Ahora, mientras se enfrentaba a la incertidumbre del futuro, sentía que tenía las herramientas necesarias para navegar esos desafíos, no solo como un individuo, sino como parte de un equipo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad juntos. Mientras se preparaba para dar los siguientes pasos en su nueva aventura, Alexander miró hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con gratitud. Había aprendido valiosas lecciones a través del dolor y la lucha. La vida no siempre iba a ser fácil, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, con su familia a su lado y un renovado sentido de propósito guiándolo. El camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, Alexander sentía que tenía el control de su destino. La vida de Alexander había tomado un rumbo inesperado, y mientras se adentraba en el mundo del emprendimiento, la incertidumbre lo seguía como una sombra. Había logrado establecer las bases de su negocio, pero los desafíos parecían multiplicarse cada día. La presión financiera era abrumadora, y una gran deuda se cernía sobre él como una nube oscura. Su sueño de libertad y conexión familiar se estaba convirtiendo en una carga que amenazaba con aplastarlo.
Una tarde, mientras revisaba los números en la mesa de la cocina, sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Las facturas se acumulaban y el dinero que había ahorrado para invertir en el negocio se desvanecía rápidamente. Con cada mirada a los números, el peso de la responsabilidad se hacía más pesado. Camila, al observar su creciente ansiedad, decidió intervenir. Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Estamos juntos en esto, Alexander. No olvides lo que hemos construido hasta ahora», le recordó con suavidad. Pero a pesar de sus palabras, la sombra de la duda seguía acechándolo. El día decisivo llegó cuando Alexander recibió una llamada de su proveedor principal, un hombre con el que había trabajado estrechamente. «Alexander, hemos tenido algunos problemas con el suministro. Si no puedes hacer el pago que acordamos, lamentablemente tendremos que cancelar el contrato», dijo la voz al otro lado de la línea. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La posibilidad de perder no solo su relación comercial, sino también el sueño que había comenzado a construir, lo dejó sin aliento. Era un momento crítico, y el tiempo se estaba agotando. Con el corazón acelerado, colgó el teléfono y miró a Camila. «Si no conseguimos ese suministro, todo se desmoronará», murmuró, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirlo. Camila, al ver la angustia en su rostro, asumió una actitud firme. «Vamos a buscar soluciones. No podemos rendirnos ahora», dijo con determinación. La chispa de esperanza que había encendido en su interior le dio fuerza, y juntos comenzaron a trazar un plan. Pasaron horas investigando y contactando a otros proveedores, pero cada intento parecía un callejón sin salida. La presión aumentaba, y la idea de fallar se grababa en su mente como un mantra aterrador. Alexander sintió que el miedo lo paralizaba. En ese momento crítico, recordó las palabras de la facilitadora del taller de paternidad. «El verdadero éxito se mide en las relaciones que construimos». Esa frase resonó en su mente, y una nueva idea comenzó a formar parte de su estrategia. Decidió contactar a sus antiguos colegas, con quienes había mantenido una cordial relación a pesar de la ruptura laboral. Llamó a Lucas, un amigo de confianza que había trabajado con él en la empresa anterior. «Lucas, necesito tu ayuda. Estoy en una situación complicada y no sé cómo salir de esto», le expuso, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Lucas escuchó atentamente y, sorprendentemente, se ofreció a ayudarlo. «Tengo algunos contactos en la industria. Déjame hacer algunas llamadas y ver qué puedo hacer», dijo su amigo. Aquella conversación fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo. Con cada día que pasaba, la presión se intensificaba. Alexander se sintió en la cuerda floja, y la ansiedad se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, a medida que se acercaba el día límite, la situación comenzó a cambiar. Gracias a los esfuerzos de Lucas, logró establecer contacto con un nuevo proveedor dispuesto a ofrecerle un trato favorable. La noticia fue un soplo de aire fresco, y la emoción comenzó a reemplazar la desesperación. Cuando finalmente se concretó el acuerdo, Alexander sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había superado la prueba más difícil hasta el momento, y la sensación de triunfo era abrumadora. Miró a Camila, quien había estado a su lado en cada paso del camino. «Lo logramos», exclamó, y la sonrisa que se dibujó en su rostro era un reflejo de todo lo que habían enfrentado juntos. Sin embargo, la verdadera prueba no solo era económica, sino emocional. Alexander se dio cuenta de que debía enfrentar sus propios miedos y la inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Se sentó con Camila para hablar de lo que había aprendido en este proceso. «He estado tan concentrado en el trabajo y en la presión de ser el proveedor, que olvidé lo que realmente importa, nuestra familia y nuestra conexión. No puedo dejar que el miedo me paralice», confesó con sinceridad. Camila le tomó la mano y juntos hicieron una promesa de apoyarse mutuamente en cada paso de este nuevo camino. El desenlace de esta crisis se convirtió en un punto de inflexión. Alexander no solo había salvado su negocio, sino que había aprendido a priorizar lo que realmente importaba: su familia.
El miedo a fracasar había sido reemplazado por la confianza en sí mismo y en su capacidad para superar los desafíos. Aquella experiencia se transformó en una lección invaluable que los unió aún más como pareja y como familia. Mientras se preparaban para recibir a su nuevo proveedor, la atmósfera en su hogar había cambiado. La tensión se había disipado y había dado paso a una renovada energía. Las noches que antes eran de insomnio por el estrés, ahora se llenaron de risas y momentos compartidos. Alexander miró a su hijo jugando en el salón y sintió una profunda gratitud. Había llegado a comprender que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que uno gana, sino por la calidad de las relaciones que construimos y mantenemos en el camino. En ese momento, Alexander supo que había encontrado su propósito. La vida continuaría presentando desafíos, pero ahora se sentía preparado para enfrentarlos. Con su familia a su lado y las lecciones aprendidas como guía, estaba listo para construir un futuro, no solo como empresario, sino como un hombre que había redescubierto lo que realmente significaba ser un padre y un esposo. La historia de su vida no había terminado. Apenas comenzaba a escribirse un nuevo capítulo lleno de esperanzas y sueños compartidos. La vida de Alexander había dado un giro radical. Desde la crisis que casi lo lleva a la ruina, las cosas empezaron a cambiar no solo en su negocio, sino también en su interior. La llegada de un nuevo proveedor significó no solo un respiro financiero, sino también una lección sobre la importancia de las relaciones y la colaboración. A medida que los pedidos comenzaron a fluir nuevamente, la atmósfera de presión que había invadido su hogar dio paso a un renovado sentido de esperanza. Camila, al notar el cambio en su esposo, comenzó a ver el brillo en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. «Te veo diferente», le dijo una noche mientras compartían una cena. «Es como si hubieras dejado caer una carga que llevabas desde hace mucho». Alexander sonrió, sintiendo que el peso de la incertidumbre se había aligerado. «He aprendido que no estoy solo en esto, que puedo apoyarme en los demás y que el verdadero éxito no se mide en números, sino en las conexiones que construimos en el camino», respondió, con la sinceridad que ahora lo caracterizaba. El impacto de su experiencia también se sintió en sus relaciones con amigos y familiares. La llamada a Lucas no solo había salvado su negocio, sino que había reavivado una amistad que había estado adormecida. Lucas se convirtió en un aliado en el crecimiento de su empresa, aportando ideas frescas y estableciendo conexiones valiosas en la industria. Juntos, comenzaron a construir una red de apoyo que les permitió enfrentar nuevos desafíos con confianza. Alexander reflexionó sobre lo que había aprendido en este proceso. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando construir su imperio en solitario, sin entender que el éxito verdadero se fundamenta en la colaboración y el apoyo mutuo. Cada deuda que pagué no fue solo financiera, sino emocional. Aprendí a dejar el orgullo de lado y a pedir ayuda cuando la necesito, pensó, sintiendo que cada obstáculo había sido una oportunidad disfrazada. La relación con Camila también se fortaleció. La sinceridad con la que habían compartido sus temores y sueños les permitió reencontrarse en un nivel más profundo. Empezaron a planear juntos, no solo en términos de negocios, sino en sus vidas como pareja y como padres. «Quiero que nuestra familia sea un equipo, no solo en los momentos difíciles, sino en los buenos también», le dijo Alexander un día mientras jugaban con su hijo. Camila asintió, sabiendo que esa era la clave para construir una vida llena de amor y apoyo. Los amigos de Alexander, que habían notado su cambio, comenzaron a acercarse. Se organizó una pequeña reunión en casa, donde antiguos colegas y amigos compartieron risas y anécdotas. Fue un momento de celebración, no solo por el éxito renovado del negocio, sino también por la nueva perspectiva de vida que Alexander había adoptado. «Nunca pensé que ver a un amigo caer tan bajo pudiera llevarlo a encontrar su verdadero yo», comentó uno de ellos, alzando su copa en un brindis. Alexander se sintió abrumado por la calidez y el apoyo que lo rodeaba. «A veces perderse es la única manera de encontrarse», reflexionó en su interior, sintiendo que cada paso en falso
había sido un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Con el tiempo, el negocio de Alexander comenzó a prosperar. No solo había recuperado lo perdido, sino que también había cultivado una reputación como un empresario confiable y solidario. Comenzó a implementar prácticas que fomentaban la colaboración con otros emprendedores, ayudando a aquellos que, como él, una vez se sintieron atrapados en un ciclo de incertidumbre. Si no apoyamos a quienes nos rodean, ¿cómo podemos esperar crecer?, pensó, consciente de que su éxito ahora era una responsabilidad compartida. El cambio en su vida también impactó a su hijo. Alexander se volvió más presente, participando en cada pequeño momento, desde los juegos en el parque hasta las tareas del hogar. Observaba a su hijo, y en cada risa, cada pregunta curiosa, encontraba la verdadera alegría. Te prometo que siempre estaré aquí para ti, no solo como padre, sino como tu mejor amigo, le dijo un día, sintiendo que esa conexión era el regalo más valioso que podía ofrecer. La transformación de Alexander se convirtió en un reflejo de su familia. Con cada día que pasaba, se sentía más en paz consigo mismo. Las noches de insomnio se convirtieron en noches de cuentos antes de dormir, donde tanto él como Camila compartían historias de esperanza y valentía con su hijo. La vida está llena de desafíos, pero juntos podemos superarlos, le decía a su pequeño, sintiendo que cada lección era un legado que pasaría a la siguiente generación. A medida que los meses pasaron, la vida de Alexander se llenó de un nuevo sentido de propósito. Había aprendido a valorar no solo el éxito financiero, sino también el emocional. No quiero ser solo un empresario exitoso. Quiero ser un hombre que haga la diferencia en las vidas de los demás, pensó, sintiendo que su misión había evolucionado. Mirando hacia el futuro, Alexander se sintió lleno de esperanza. Había enfrentado sus miedos y había encontrado la fuerza dentro de sí mismo para levantarse. La vida seguiría presentando desafíos, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con una nueva perspectiva, la de un hombre que sabe que no está solo, que tiene a su familia y amigos a su lado, y que cada obstáculo es simplemente una oportunidad para crecer. Lo que hemos vivido no es el final, es solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades, reflexionó, sintiendo que su historia apenas comenzaba a escribirse. La esperanza renovada brillaba en su corazón, y con ella, la certeza de que cada nuevo día traería consigo la posibilidad de crear algo hermoso y significativo. La vida no solo se trataba de alcanzar metas, sino de construir recuerdos y compartir amor en cada paso del camino. Así, Alexander se embarcó en un nuevo capítulo, uno en el que la fe en el futuro y la conexión con los demás se convirtieron en su mayor tesoro. La historia de su vida, llena de altibajos, se transformó en un relato de superación, amor y esperanza, recordando siempre que, al final del día, lo que realmente importa son las relaciones que cultivamos y el impacto que dejamos en el mundo. Ahora, ¿cómo esta historia de transformación resonó contigo? ¿Has enfrentado desafíos que te llevaron a redescubrir lo que realmente importa en la vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tus experiencias pueden inspirar a otros. Si te gustó esta historia y crees que puede hacer una diferencia en la vida de alguien, no dudes en darle like y compartirla. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para seguir disfrutando de más relatos que nos recuerdan la importancia del amor, la amistad y la perseverancia. Tu participación es lo que hace de este espacio un lugar especial.